Pueden buscar la palabra conmigo en Primera de Pedro capítulo 1. Pueden quedarse así sentados, ya que vamos a estar explicando algunos puntos acerca de esta palabra. Amén. Se puede quedarse así sentadito, pero me gustaría que lo lea conmigo, ya que va a ver que hay unos asuntitos aquí que nos llaman mucho la atención. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 7, vamos a estar hablando. ¿Lo tienen? Vamos a leer esta palabra. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ya aquí empieza a hablarme de a quién Pedro le estaba hablando. Pedro le estaba hablando ¿a quién? A expatriados, gente que no le iba bien. Le estaba hablando a gente que no eran abogados, no eran doctores, no tenían una buena profesión. Quizás no eran los más adecuados, quizás no tenían la mejor reputación, pero Pedro les está hablando a ellos. Pero mira lo que dice el versículo 2: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, aquellos que no les va bien, en el versículo 2 le está diciendo: ustedes son elegidos para yo derramar mi sangre por ustedes, para que ustedes reciban salvación. Quiere decir que no somos salvos por elección propia, somos salvos porque Él lo eligió. Somos salvos porque Él lo decidió. Somos salvos porque Él quiso. Él nos eligió. 5 billones de gente que existe en el mundo, y a Él le dio la gana de escogerte a ti, separarte a ti, levantarte a ti. Alguien tiene que darle gracias al Señor porque hizo algo por nosotros, no porque lo merecíamos, sino porque Él quiso. Ya vamos 2 puntos. Le está hablando de expatriados y le está hablando de que serán salvos. Pero el versículo 3 ahora dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. No está hablando de nacer, ¿es de qué? Ya habían nacido, pero necesitaban en el Espíritu, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? ¿Para quién? Vamos, cambia eso, diles: para mí. Es para mí. Esta herencia es para mí. Él, antes de morir en la cruz, era el unigénito Hijo de Dios, pero después que murió en la cruz, era el primogénito de muchos hermanos. Y si tú y yo somos parte de esos hermanos, quiere decir que esa herencia incorruptible, inmarcesible, nos pertenece también a ti y a mí. Esto le tiene que sacar un amén hasta alguien que casi esté muriéndose. Vamos, porque no hay nada mejor que te digan que fuiste elegido, y no porque tú te lo merecías, sino porque Él quiso. Pero eso lo vamos a explicar ya mismo. 5: que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Le está hablando de expatriados y le está diciendo ahora ¿qué? En el cual vosotros alegráis. Quiere decir que ellos podían alegrarse no importando la circunstancia que estaban viviendo. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 7, y es el último: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y para hablar acerca de estos versículos, tenemos que entonces explicar
¿por qué ellos estaban expatriados? Expatriados no es otra cosa que estar fuera de tu país. No es otra cosa que ser alguien que lo empujaron a marcharse, o que circunstancias te empujaron a irte de tu país. Esto está hablándole a los primeros creyentes, a la primera iglesia. Recuerda que el judaísmo era protegido por el Estado, porque el judaísmo no se metía contra el Estado. El judaísmo aceptaba todo lo que el Estado dijera, después que no hubiese problemas. Pero se levantó una gente que creía en Dios y que analizaba los principios de Dios y que decía: yo no tengo problemas con tus leyes, después que tus leyes no comprometan mis principios. Si tus leyes comprometen mis principios, yo vivo a través de principios, y si un principio me dice que no puedo aceptarlo, entonces yo no lo puedo aceptar. Entonces ahora vemos el dilema de que estos primeros cristianos están siendo amenazados por el Estado y por los judíos. Aquí es que se levanta el famoso emperador Nerón, un emperador que si tenía corazón parece que era de piedra. ¿Por qué? Sencillo. La palabra y los teólogos explican que tres de las formas que él utilizaba para asesinar a los cristianos: una, los crucificaba; dos, los echaba en fieras salvajes; tres, los usaba de antorchas vivas. Estas eran las tres formas que él utilizaba para martirizar a los creyentes, a aquellos que se separaron del judaísmo. Entonces ahora usted entiende por qué estos primeros cristianos tuvieron que ser expatriados o tuvieron que emigrar al norte de Asia, que está diciendo Capadocia, Ponto, Galacia, eso al norte de Asia. Ahora usted entiende por qué ellos tuvieron que irse, porque estaban corriendo por su vida. Ahora los versículos como que empiezan a dejarme saber o a dejarme entender que era difícil que Pedro le pudiera hablar a una persona que estaba huyendo por su vida. ¿Tú sabes qué? Que usted esté huyendo por su vida y venga alguien y le diga: ustedes son elegidos para una salvación grande como esta. Y no tan solo para salvación, sino también para bendición. Pero si alguien podía hablar de ser elegido, si alguien podía hablar de ser escogido sin merecérselo, era Pedro. Porque Pedro nunca pidió ser escogido. Incluso Pedro era Simón, ambivalente, el rápido, el que por sus calificaciones o cualidades no era apto para nada. Pero ¿cuántos saben que a Dios no le interesa cuál es tu reputación ante los hombres? Le interesa cuál es tu corazón ante Él. Porque la reputación tuya delante de los hombres puede ser que nadie confíe en ti, pero Dios ve algo más allá. Porque mientras todos veían a Simón, ya desde el principio, desde que Jesús escogió a Simón, ya Él no veía a Simón, ya Él estaba viendo a Pedro. Y si hay un modelo a seguir de ser elegido y escogido sin merecérselo, tenemos que entonces hablar del apóstol Pedro. Un detalle solamente, un pequeño detalle que podemos hablar de él. Después de ser escogido, después de ser elegido, cuando estaba allí limpiando las redes de su padre, trabajando el negocio de su padre, y Jesús pasa y le dice: sígueme. Lo interesante no es que Jesús le haya dicho sígueme, porque ahora tú y yo sabemos quién es Jesús. Pero en aquel tiempo ellos no sabían quién era Jesús. Simplemente veían lo que Él hacía y creían en algo que habían dicho de Él. Ahora, si Jesús te dijera a ti: sígueme, tú lo pudieras seguir. ¿Por qué? Porque tú sabes y conoces quién es Jesús. No es el hijo de María, es el hijo de Dios. ¿Por qué? Sencillo, porque la Biblia dice que José no puso semilla allí y que la osmosis dice en la ciencia que la sangre del hijo no se mezcla con la sangre de la madre.
Entonces, si José no puso semilla y la sangre de María no se mezcló con la sangre de Jesús, quiere decir que tenemos que entender que Él venía directamente ¿de quién? Del Padre. Incluso María en su vientre cargaba la sangre que luego la iba a redimir. Ella no estaba buscando afuera a Jesús, porque ella cargaba a Jesús adentro. Entonces nosotros, sabiendo esto, entendemos que si Jesús nos llamara, ¿qué hacemos? Lo seguimos. Pero ¿qué tal Pedro, que no sabía? ¿Qué tal Pedro, que estaba trabajando y aquel hombre le dijo: deja tu trabajo y sígueme? ¿Qué tal que tú fueras el único que trabaja en tu casa, el que le suples las necesidades a tu familia, y que Dios te dijera: deja todo y sígueme? Y Pedro no lo dudó, dice que él soltó las redes y ¿qué? Y siguió a Jesús. Pero entendemos que aunque esto sucedió en Simón, más adelante en el capítulo 22 de Lucas dice que sucedió una escena la cual no fue muy satisfactoria para Simón. Aquí dice que Jesús dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado al Padre por ti, que tu fe no falte y que tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Esto me llama la atención, porque Jesús le está diciendo: vas a ser empujado con violencia, que es lo que significa ser zarandeado. Pero antes que seas empujado con violencia, ya yo rogué al Padre por ti. Eso es lo bueno de la restauración, que la restauración no espera que tú caigas para restaurarte, te restaura antes. ¿Ves la diferencia? Aquí Jesús le está diciendo: te van a empujar con violencia para que caigas, pero ya yo rogué al Padre, ya yo te restauré antes de que tú caigas, porque todavía, aunque caigas, sigo creyendo en ti, sigo creyendo en lo que Dios dijo, sigo creyendo en que Dios hará grandes cosas contigo. Tu caída no va a hacer que yo cambie de opinión. Sigo pensando que eres el elegido por Dios. Y escucha bien, porque Simón, te dije hace un ratito que era el rápido, era el que contestaba rapidito, el que se creía que lo sabía todo. Y en el 33 él le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también ¿a qué? A la muerte. Y ahora tiene que venir en el 34 Jesús a decirle: ay, Simón, otra vez. Y él le dijo: ahora no lo llama Simón, mira cómo lo llama ahora. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues. Entonces, lo que me llama la atención de esto, escucha bien, es no tan solo que Jesús le está diciendo: te voy a restaurar antes de que caiga, sino que después que te restaure, vas a ir a los tuyos y le vas a decir lo que hice. ¿Sabes por qué? Porque en mi caminar en el evangelio he entendido que tú no puedes llevar a alguien a un lugar que tú primero no hayas estado. Si tú nunca has necesitado ser restaurado, ¿cómo tú le vas a hablar a alguien de restauración? Si tú nunca has necesitado al Jehová Jireh, el Jehová que provee, ¿cómo tú le vas a decir a alguien que Dios es tu proveedor? Por eso es que necesitamos muchas veces las circunstancias que suceden en nuestra vida, porque las circunstancias lo único que están haciendo es enseñándote una cara nueva de Dios que tú antes no conocías. Quiere decir que a mí no me preocupan las circunstancias. Yo estoy en busca de la nueva cara de Dios que necesito conocer. Alguien tiene que entender lo que estoy hablando. Si hay un momento de necesidad, es que tienes que conocer al Jehová Jireh, al Jehová que todo lo provee. Si necesitas sanidad, es que necesitas al sanador, aquel que murió en la cruz y dice que por sus llagas fuiste curada. Alguien tiene que entender esta palabra conmigo. No te concentres en tus circunstancias, concéntrate en la nueva cara de Dios que vas a conocer durante el camino. Pero escucha bien, porque
El problema de la restauración no es la restauración. Eso es fácil. El problema de la restauración es la culpabilidad. En la restauración hay dos problemas: las heridas y la culpabilidad. Porque un amigo mío, boricua allá en Puerto Rico, ministro, dice que muchas veces los cristianos le da guille de buzo. Porque la Biblia dice que Él echa al fondo de la mar todos nuestros pecados y se olvida de ellos. Y muchas veces nosotros vamos y nos ponemos el uniforme de buzo y vamos a buscarlos para recordarlos. Pero yo tengo una noticia para ti. Cuando tu pasado venga a hablarte, no le hagas caso porque no tiene nada nuevo que decirte. Cuando tu pasado te quiera decir algo, ignóralo porque no tiene nada nuevo que decirte. Ya lo que Él te dijo, tú lo sabes desde antemano porque tuviste que vivirlo y que hagas las marcas de tu pasado. Entiende bien, tu pasado no puede trabajar para ti, pero puede trabajar en otros, porque en otros se forma un testimonio. ¿Ves? En ti tu pasado no tiene trabajo, no tiene poder, pero para otros sí, porque si Dios te sacó del alcoholismo y estás hablando con un alcohólico, tu testimonio puede provocar que este hombre salga de donde se encuentra hoy. Para ti no tiene poder, porque ya tú saliste de ahí, pero aquel que está pasando por donde Dios te levantó a ti, necesita escuchar lo que Dios hizo contigo, porque cuando tú le digas la grandeza de lo que Dios hizo contigo, Él va a tener que decir: verdaderamente Dios es real. Esa enfermedad que tuviste que no te mató, hello, es que no estaba para matarte, era para que tú testificaras que Dios todavía sana, que Dios todavía hace milagros y que si lo hizo contigo, también lo puede hacer conmigo. Ay. Entonces el problema de la restauración, hablamos que son las heridas y las culpabilidades. Pero si tú entendieras que las heridas no tienen que ser más heridas, pueden ser simplemente marcas. Porque las heridas todavía están abiertas, pero las marcas son simplemente cicatrices que ya están cerradas. ¿Ves la diferencia? Entonces cuando tú cierras las heridas con aquel que te sana, con aquel que te libera, con aquel que tiene el bálsamo para poder enjugar tus lágrimas y para poder enjugar tus heridas. Si tú vas donde Él y Él sana tus heridas, se convierten en marcas. ¿Sabes por qué Él necesita dejar las marcas? Porque hay veces que tú no vas a tener que hablar, simplemente vas a tener que enseñar las marcas. Porque hay momentos en tu vida donde la gente no necesita escucharte, necesitan ver. Por eso hay un momento dado en la Biblia que Jesús hablando hablando de Jesús, creo que es el Evangelio de Juan, dice que Jesús abrió su boca para enseñar. Esto es como una redundancia. ¿Por qué? Porque hay que abrir la boca para hablar. Pero lo único que esto estaba enseñando era que había veces que Jesús enseñaba con la boca cerrada. Porque no es lo mismo yo predicarte un mensaje bonito a yo enseñarte mis marcas de donde Dios me levantó y lo que Dios hizo conmigo. Un día el Señor me habló y me dijo: ¿por qué tú haces lo que haces? Eso cambió mi vida. ¿Sabes por qué? Porque ahora yo no predico de lo que aprendo, ahora yo predico de lo que vivo. Porque lo que tú aprendes va a impartir conocimiento, pero lo que tú vives va a impartir revelación. Porque tú no estás hablando de algo que aprendiste en la palabra o algo que aprendiste en un libro. Tú estás predicando de algo que tuviste que sufrir, que tuviste que caminar, que tuviste que padecer. El único que puede hablar, además de Jesús, de cómo se siente caminar por encima del agua, simplemente es ¿quién?
Los demás se perdieron la oportunidad de poder caminar por encima del agua. El único que puede saber cómo se siente es Pedro. Hay gente que dicen, pero se hundió. A mí no me importa si se hundió o no. Yo lo que sé es que él creyó, caminó, y después de eso dice que Jesús lo levantó y volvió a caminar, pero ahora de la mano con Jesús, y no volvió a hundirse. Ay, alguien tiene que entender lo que estoy hablando. No importa que tú te hayas hundido, lo que importa es que el maestro metió su mano y te levantó y caminaste ahora junto con él. Aleluya. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que ahora este mismo Simón ambivalente, este mismo Simón que quizás tenía muchísimas fallas, ahora en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, ahora habla algo diferente de él. Ahora mira lo que dice Mateo capítulo 16, del 16 al 19. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Está hablando primero de que de revelación. Nadie le enseñó quién él era, fue revelado, ¿cierto? Revelación es cuando el velo es quitado. Amén. Revelación viene de la palabra apocalipto. De ahí sale la palabra apocalipsis. Y apocalipto significa velo quitado. Cuando tú tienes una revelación, es simplemente que había un área que tú desconocías y Dios quitó el velo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando Jesús estaba muriendo? Dice que el velo ¿qué? Y ahora teníamos que acceso directamente nosotros al Padre. ¿Por qué? Porque cuando un velo se es quitado, lo que provoca es que tú tengas un acceso que antes no tenías. ¿Ves? Entonces cuando Jesús le está diciendo que se le fue revelado quién él era, ahora Jesús le dice: como ahora tú sabes quién yo soy, ahora yo te voy a decir quién tú eres. ¿Ves? Porque cuando tú conoces quién te creó, la identidad no empieza cuando tú reconoces quién tú eres. Tu identidad empieza cuando tú reconoces quién te hizo. Porque si tú reconoces quién te hizo y sabes que Él es el Todopoderoso y Él fue el que te creó a imagen y semejanza de Él, quiere decir que tú no eres cualquier cosa. Quiere decir que tú vienes de un linaje que sirve, que vale, que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene dominio. Por eso en Génesis le dijo a Adán: su yuca domina, reina en esta tierra. Y eso es lo mismo que nos ha dicho a nosotros. No se supone que la tierra o el globo terráqueo o el cosmos nos domine a nosotros. Se supone que nosotros ay. Pero eso es otro mensaje, eso es otro mensaje. Y ahora el 18 le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora no Simón, ahora le dice que tú eres ¿quién? Viste que cuando tú tienes la revelación de quién es Él, Él te da la revelación de quién eres tú. Y sobre esta roca, que es Él, Jesús, edificarás mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Pero el 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, ¿dónde? En la tierra, será atado ¿dónde? Quiere decir que todo comienza ¿dónde? Y todo lo que desates en la tierra será desatado. Entonces, esto me llama la atención, porque dice que todo comienza en la tierra. Incluso, si tú lees bien el versículo donde Jacob se le aparece en la escalera, hay hasta un corito que dice que ángeles bajaban y ángeles subían, ¿verdad? No, el versículo dice ángeles subían y ángeles bajaban, porque los ángeles andaban con Jacob. ¿Ves? ¿Ves la diferencia ahora?
Porque hay una diferencia cuando tú crees que los ángeles estaban en el cielo y bajaron, a que los ángeles caminaban con Jacob y empezaron a subir. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no trajeron los regalos primero. Ellos subieron la adoración primero y después los regalos bajaron. ¿Ves? Entonces esto me llama la atención porque el Pedro que antes negó, el Pedro que antes falló, ahora Jesús le está diciendo que yo te voy a entregar las llaves del reino. Ahora yo te voy a dar autoridad, te voy a dar el dominio. Tú no le das autoridad a alguien que tú no confíes en él. Dime tú si tu compañía, que tú tienes una compañía, tú le vas a dar autoridad a alguien que no tiene reputación ante tus ojos. Pero como Pedro era el elegido por Dios, cuando tú cargas la marca de ser elegido, lo que estás a punto o lo que estás esperando es simplemente un cambio de dirección. Lo que estás esperando es simplemente que Jesús deje de llamarte Simón y empiece a llamarte Pedro. Lo que estás esperando es que Él te deje de llamar Abraham y te llame Abraham. Lo que estás esperando es que, como Sara, que le dijo serás madre de muchedumbre y eres estéril. Ay, lo más frustrante que hay es que Dios te dé una promesa y cuando tú entiendes la promesa dices, pero si yo soy estéril, ¿cómo es que yo voy a cargar una promesa? Pero es que Dios no te da una promesa según lo que tú cargas. Dios te da una promesa según lo que era declarado. No importa que tú seas estéril, no importa cuál es tu situación, no importa cuál es tu condición, Él es capaz de cambiar tu condición de maldición en bendición para cumplir la palabra que era declarado sobre tu vida. Y una de las segundas cosas que presenta Pedro en estos versículos que leímos es salvación, que en la teología lo conocemos como soteriología. Es la rama que estudia la salvación. Y Pedro hace una presentación poderosa acerca de la salvación. Él empieza hablando que la salvación no comenzó con el pecado. La salvación empezó en la mente de Dios. ¿Ves? Cuando tú entiendes esto, comprendes que la salvación no comenzó cuando tú pecaste. La salvación comenzó desde que tu espíritu y el espíritu de Dios se comunicaron. Por eso que tú falles no amedrenta ni asusta a Dios, porque ya Él conocía lo que iba a suceder aún antes de tú haber nacido. ¿Ves? Y con todo y eso que Él quizás sabía que en el 2012, 2013 tú no ibas a tomar las mejores decisiones, Él le dio la gana de escogerte desde el 2000 y decirte, yo te he separado con un ministerio, te he separado con un talento, te he separado con un don. ¿Tú crees que cuando Él te dijo eso, Él no sabía que más adelante tú ibas a tener alguna circunstancia, alguna situación que te iba a alejar de Él? ¿Acaso tú crees que Él no lo sabía? Te tengo noticias, sí, Él lo sabía, pero como quiera te eligió, como quiera te eligió, como quiera te eligió, como quiera te eligió, porque tu elección no es según los hombres, tu elección es según lo que Él vio dentro de ti, que aún tú mismo no conoces que tú cargas. Porque quiero darte una noticia: hay cosas de ti que tú aún no conoces que tú cargas. Va a ser en el momento de crisis que vas a entender quién tú eres verdaderamente, porque el momento de la crisis es cuando mejores negocios se han levantado. Históricamente no dice que al dueño de Walt Disney lo votaron de un periódico porque no tenía imaginación. A Oprah Winfrey la votan porque no tenía la habilidad de poder comunicarse. A Michael Jordan, la primera vez que trató de entrar a un varsity, le dijeron que no podía, que no había hecho el equipo. Pero ¿sabes lo que provoca que tu elección se haga real? Tu persistencia. Que aunque te digan la primera vez que no, tú vas a seguir diciendo, si Dios me dijo, no importa lo que tú me digas, lo que Dios dijo va por encima de lo que tú me puedas decir. No importa que la primera vez no me aceptaste, baby, yo vengo una segunda vez, porque lo que Dios dijo se va a cumplir en mi vida.
Deme algunos minutos, yo estoy terminando. Pero me gusta porque Pablo abunda un poquito más acerca de la soteriología y explica de dónde parte la salvación. Y en Efesios capítulo 1 él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Me da pena con alguna gente que todavía están en guerra peleando por su bendición. Me da pena con gente que todavía siguen haciendo guerra peleando su bendición. Cuando Pablo dice aquí que Él nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. Yo no peleo por mi bendición, yo simplemente conquisto lo que Él ya me entregó. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, antes de la fundación, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien teniendo redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, la salvación ni empezó contigo, empezó en Él y empezó en Él mismo. Me gusta esto entonces, porque Él dice que es acerca de su voluntad. Y si usted lee la oración que Jesús le enseñó a los discípulos, ¿qué dice? Que se haga su voluntad. ¿Sabe por qué a veces nosotros oramos y no recibimos? Porque lo que pedimos no está en su. Y Él está comprometido con su voluntad para nosotros. La Biblia dice que son muchos los designios del hombre, pero la intención de Dios es que una. Tú puedes correr tratando de alcanzar todos tus sueños, todas tus metas, pero te voy a dar una noticia. El día que vas a encontrar tu verdadera felicidad y que te sientes completamente lleno, es el día que encuentres el sueño de Él para ti. Y vuelvo y digo, yo no hablo de algo que he aprendido en libros, hablo de algo que yo tuve que vivir. Estuve toda mi vida tratando de llegar a ser jugar béisbol profesional toda mi vida. A los 18 años, cuando Eddie Santiago, el scout de San Luis de Cardenales en Puerto Rico, me dice: bueno, ya te vas para una beca para luego de ahí partir para el próximo año, entonces ver si entras en el draft. Y yo estaba contento porque desde los 6 años esa era mi pasión. Yo quería alcanzar mi sueño. Pero ese día que me tocaba firmar los papeles, que él me trajo las revistas de los parques, del gimnasio, de toda la estructura de la universidad, me trajo todo y yo estaba bien contento, estaba emocionado. Yo no sabía qué hacer porque entre tanta gente ellos me habían escogido a mí para poder. ¿Ves? Pero yo trabajé para ser elegido. ¿Ves? Yo trabajé, yo sudé, practiqué para ser elegido. ¿Voy a algún lado con esto? Y en aquel momento que voy a firmar, como había nacido en el Evangelio, había tenido la bendición de haber nacido con una abuela cristiana que me llevaba a la escuela dominical y aprendí de Dios y aprendí de todas estas cosas. Aunque más adelante yo seguí mi camino. En aquel momento preciso yo me arrodillé con aquellos papeles y le dije a Dios: Dios, esta es tu voluntad. Y me acuerdo que dejé los papeles encima de mi cama. Y ese día había un servicio de jóvenes en una iglesia de allí donde yo vivía. Yo no estaba yendo a la iglesia porque el deporte me robó el tiempo.
porque practicaba los 7 días a la semana porque quería ser el mejor. Y cuando no había practicado el equipo, me iba yo solo a practicar, aunque fuera solo contra una pared, pero yo practicaba solo porque quería ser el mejor. Y aquel día recuerdo, me siento a la mitad de la iglesia y aquel hombre se para y me dice: hoy es tu día. Hoy es el día que Dios te llama. Hijo de pastor, yo le oía el llamado, pero usted no sabe cuánto, porque había visto sufrir tanto a mi padre en medio del llamado, no porque Dios nos hace sufrir, sino porque Él había pagado el precio para estar donde estaba. Es ver a mi padre que muchas veces lo que entraba en la iglesia no daba para poder pagar lo que la iglesia necesitaba, y él sacaba de su bolsillo para pagar, porque estaba comprometido con la obra, porque estaba comprometido con el sueño de Dios. Y aquel día que ese hombre me dice: yo te he separado, te he escogido, este es el día. ¿Usted qué creen que yo pensé? En los papeles que había dejado en mi casa. En mi voluntad, en mi sueño, en mi deseo, en mi anhelo. Pero aquel día aquel hombre tocó un punto tan importante en mi vida y me dice: ¿qué tú prefieres? ¿El sueño tuyo o el sueño de Dios? Porque el sueño tuyo te va a hacer feliz por un tiempo, pero el sueño de Dios te va a llevar a nunca dejar de ser feliz. El sueño tuyo te puede dar un éxito temporero, pero el sueño de Dios te puede dar un éxito eterno. Porque éxito, manía, no es lo que la televisión te enseña: dinero, carro y casa. Éxito es cuán cerca tú estás del destino y el propósito de Dios en tu vida. Un hombre exitoso es aquel que está más cerca de cumplir su llamado que otro. Por eso yo no puedo medir mi éxito con su éxito, porque su llamado es diferente al mío. Si yo trato de medir mi éxito con el de él, nunca voy a ser exitoso a sus ojos, porque él tiene una manera de ver el éxito y yo tengo otra manera de verla. Por eso, joven, cuando tú trates de ser exitoso, no trates de ser exitoso según te lo presenta la televisión, o según te lo presentan las redes, o según te lo presenta todo el mundo. Porque según ellos te lo presentan, si no tienes dinero, no tienes fama, no tienes fortuna, no tienes casas, no tienes carros, tú no eres exitoso. Si fuese así, ¿por qué tanta gente con dinero, tanta gente con fama se quitan la vida al año? Si eso fuera el éxito, ¿por qué se quitan la vida? Porque éxito no tiene nada que ver con lo que yo cargo. Éxito tiene que ver con quien yo soy. Yo puedo ser exitoso viviendo en mi apartamento. Yo puedo ser exitoso guiando mi Toyota. ¿Sabe por qué? Porque el carruaje no hace al rey. El palacio no hace al rey. La ropa real no hace al rey. El rey hace que todo tome valor. Porque si tú te pones lo mismo que se pone el rey, no tiene ningún valor. Pero cuando se lo pone el rey, entonces tiene un valor. Porque el valor no lo cargas lo que tú te pones. El valor no lo tiene lo que tú viviste. El valor no lo tiene lo que tú guías. El valor no lo tiene donde tú vives. El valor lo cargas tú, que eres el que cargas la bendición de Dios. Eres el que cargas el propósito de Dios. No importa cuán pequeño yo pueda tener mi apartamento, ese es mi palacio. Ese es el lugar que Dios me ha entregado. Y ahí yo soy feliz, porque soy próspero en lo que Dios me ha entregado. Aquel día me reconcilié con el Señor. Y aquel día llegué a mi casa. Mi mamá había comprado ganchos de 100 y pico, bulto de 100 y pico, guantes de 300 y pico. Y todo esto que yo hago con esto ahora, porque ella estaba igual de emocionada que yo. Mi papá había entrado en otros gastos más, porque todos veían un sueño
hecho realidad. ¿Qué tal que yo llegué a mi casa y delante de mi madre tomé los papeles y los rompí? Aquella mujer por poco me mata. Pero hoy llego a Puerto Rico y hace una semana atrás llegué. Tuve 14 iglesias que visité y a las 14 fue conmigo y se gozó con el hijo que Dios escogió para ella. Porque hoy no ve al pelotero, pero ve al hijo exitoso siendo el profeta que Dios decidió que él iba a ser. Quizás no ve mi sueño hecho realidad, pero está viendo el sueño de Dios hecho realidad para mi familia, para mis hijos, para mi familia, para todo lo que me rodea. Entonces yo prefiero ser exitoso en lo que Dios me ha llamado a hacer, que ser exitoso en algo que yo creo, que yo quiero hacer. Con esto lo único que te quiero decir es que nunca vas a encontrar el éxito en algo que Dios no te ha llamado a hacer. El día que aceptes quien tú eres en Dios, el día que aceptes el llamado que Dios ha puesto en tu vida, es el día que vas a poder encontrarte pleno. Tu felicidad no la carga el dinero que está en tu bolsillo. Tu felicidad no la tiene la mujer que tienes a tu lado. Tu felicidad simplemente viene de Él. Mi esposa no pudiera ser mi felicidad si el centro de nuestro hogar no fuera Cristo. Mis hijos no pudieran ser mi felicidad si el centro de mi relación con ellos no fuera Cristo. Porque nadie puede entender lo que es amar verdaderamente hasta el día que se encuentra con quien es amor, Él. Tú nunca vas a poder decir que sabes amar hasta el día que te encuentres con Él. El día que te encuentres con Él, vas a conocer cuál es el verdadero amor. Entonces, si yo soy elegido por Dios, tenemos que entender que Él escoge a quien quiere. Él te escoge como quiere, de donde quiere. No pide permiso ni pide explicación. ¿Por qué te dije hace un momento que iba a ir a algún lugar? Porque para llegar a ese lugar de colegio, yo hice todo para merecérmelo. Pero ahora vamos a hacer la diferencia. Y si yo nunca en mi vida hubiera jugado béisbol, o si yo toda mi vida hubiera jugado béisbol y ahora me llaman para una beca de básquet, ahora la cosa cambia. Porque no me están llamando porque yo me lo merezca. Me están llamando porque a ellos les dio la gana de elegirme. Entonces aquí está la diferencia. Tú no fuiste elegido porque tienes las habilidades y las capacidades. Tú fuiste elegido porque Dios te marcó y te eligió. No porque te lo merezcas, sino porque a Él le dio la gana de separarte y escogerte a ti. Sabes que yo estaba peleando, tenía un dilema cuando estaba ahí entre si predicaba aceleración profética o si predicaba ser elegidos por Dios, porque creo que hay mucha gente en este lugar que están siendo acelerados por Dios. Incluso esta casa está siendo acelerada por Dios. Con mucho respeto lo digo, con mucho respeto. Usted sabe que cuando un niño crece, usted lo ve y está como que más grande de lo que se supone que estuviese para el tiempo que tiene. Uno le dice, ese niño tiene como problema, ¿cierto? Pues yo puedo decir que esta iglesia tiene problemas, porque para el tiempo que tiene una madurez en todo lo que es el servicio de Dios.
aunque están comenzando, están trabajando como si fueran una mega iglesia. Ay, alguien tiene que entender lo que yo estoy hablando. Porque en el reino nosotros nos preparamos antes de que las cosas sucedan. No esperamos que las cosas sucedan para prepararnos. Y Dios ha estado preparando esta iglesia, pero es para lo que Dios habló, para lo que Dios dijo. Dios no habló de un templo prestado. Dios no habló de un templo rentado. Dios habló de dar y entregar las pertenencias del reino a los hijos de Dios, a los hijos de Dios, a los hijos. Ay, alguien tiene que creerlo conmigo. Por eso yo vengo a decirle a esta iglesia: está en su mejor temporada, un tiempo de aceleración,